Buenas tardes chicos, soy Natalia Muñoz y en esta clase vamos a hablar sobre la insuficiencia renal. Primero vamos a tener que recordar lo que son las funciones del riñón. Algunas de las funciones que tiene el riñón, algunas funciones que va a tener el riñón va a ser sobre controlar el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, va a mantener la homeostasis. También la regulación de la osmolaridad, porque recuérdense de que los riñones eliminan lo que son las sustancias de desecho. La regulación del equilibrio ácido-base, la excreción de productos metabólicos y sustancias de desecho, la regulación de la presión arterial, sobre todo mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la gluconeogénesis, la regulación de la eritropoyesis mediante la formación de lo que sería la eritropoyetina y la regulación de la vitamina D, porque esta vitamina D viene a activarse en el riñón. Para que todas estas funciones del riñón se den de forma adecuada, nosotros vamos a tener que siempre ver tres variantes, lo que vendría a ser la integridad del parénquima renal, que tenga una perfusión sanguínea adecuada y que estén permeables lo que son las vías excretoras. Es decir, van a haber factores tanto intrínsecos, es decir, del mismo riñón, como extrínsecos, tanto prerrenales, como vendría a ser la perfusión sanguínea, y posrenales, como vendría a ser la permeabilidad de las vías excretoras, que van a interrelacionarse para poder mantener las funciones normales del riñón. Tenemos lo que es una insuficiencia renal de tipo aguda y crónica. Como ustedes saben, lo que es aguda es que se da de forma abrupta y el cuerpo no tiene tiempo para adaptarse, es decir, la persona se va a ver muy descompensada en este tipo de insuficiencia renal, mientras que la insuficiencia renal de tipo crónica ya va a ser una enfermedad ya progresiva, que la persona ya lo ha tenido mucho tiempo y el cuerpo poco a poco se va a ir por así decirlo, acostumbrando, no tanto acostumbrando, sino de que ya va a tener algunos mecanismos para que funcione de forma entre comillas normal y que pueda aguantar los cambios que se van a ir dando progresivamente con respecto al riñón. Entonces, veamos primero la insuficiencia renal de tipo aguda. En este caso, una insuficiencia renal de tipo aguda se va a dar en el plazo de una semana aproximadamente. También hay personas que lo desarrollan en lo que es un par de horas, según la causa de la misma. Va a ser una caída brusca de lo que es la tasa de filtración glomerular y va a iniciar con dos parámetros, ¿sí? Vamos a ver aquí lo que son dos parámetros. Uno, lo que vendría a ser la creatinina sérica. Esta creatinina sérica va a aumentar, y lo que vendría a ser la diuresis o flujo de orina, que en este caso va a disminuir. Entonces, esos dos parámetros, según lo que cambien, según la variación que tenga, van a ser lo que me demuestra qué tan grave es esta insuficiencia renal de tipo aguda. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia renal, se puede dar por causas prerrenales, por causas renales y por causas postrenales. Entre estas tres, la más común va a ser por causas prerrenales. Después van a seguir las causas renales y por último las causas postrenales. En cuanto a las causas prerrenales, va a ser debido a una hipovolemia, ¿sí? Sobre todo va a ser debido a una hipovolemia debido a lo que es la pérdida de líquidos por diarreas, por hemorragias o por una disminución de líquidos, o también por un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Una disminución del gasto cardíaco
entre otras. Bueno, aquí está la disminución del gasto cardíaco también. También debido a una falla en el corazón, debido a fallas en el hígado y también debido a algunos fármacos. En cuanto a las causas intrínsecas, van a haber causas a nivel glomerular, es decir, daño en los glomérulos, a nivel del túbulo e intersticio. Aquí vamos a ver sobre todo lo que son las sustancias nefrotóxicas, que van a ser tanto exógenas como endógenas. En las causas exógenas es sobre todo debido a fármacos, y en causas endógenas ya viene a ser por la rabdomiólisis, también por una hemólisis, entre otros. Y también debido a una causa vascular, como vendría a ser una vasculitis o una hipertensión maligna. En cuanto a las causas postrenales, vamos a ver lo que es la obstrucción de la vejiga, la obstrucción de las vías urinarias, tanto en lo que vendría a ser la uretra y uréteres. También otra clasificación va a ser según el volumen urinario. Va a haber lo que es una insuficiencia renal aguda de tipo no oligúrica, que va a ser cuando es la diuresis va a ser mayor a 400 mililitros. Oligúrica va a ser entre 400 a 100 mililitros por día. Y anuria, si bien es dicho de que es cuando la persona no orina, no es que la persona no orina absolutamente nada, sino es que va a orinar menos de 100 mililitros por día. Habíamos dicho que la mayoría de insuficiencias renales de tipo aguda se va a encontrar en este sector, es decir, va a ser oligúrica o anúrica, ¿sí? Pero vamos a ver de que al comienzo de lo que es la insuficiencia renal va a haber un periodo de de poliuria, o también a veces en lo que es las partes finales va a haber un momento de poliuria. Ahora veamos lo que son las etiologías. Primero, la etiología prerrenal. Habíamos dicho que entre las etiologías prerrenales, una de las más importantes va a ser debido a una hipovolemia y también debido a un gasto cardíaco bajo. En cuanto a las causas de la hipovolemia, puede ser por hemorragias, por quemaduras, por deshidratación, por pérdida de líquidos por el tubo digestivo, ya sea por vómitos o diarrea, también por una pérdida renal de líquidos debido a diuréticos, o un secuestro de líquidos en el tercer espacio. En cuanto a un gasto cardíaco bajo, va a ser por enfermedades del miocardio, de las válvulas, del pericardio, por arritmias, por taponamiento, también por lo que vendría a ser una hipertensión pulmonar, una embolia pulmonar masiva y una ventilación mecánica con presión positiva. Otras causas vendría a ser el aumento de la proporción entre la resistencia vascular de tipo renal y sistémica. Esta proporción va a aumentar con respecto a la resistencia vascular renal y va a disminuir lo que es la presión vascular sistémica. Entonces, si va a disminuir lo que es la presión vascular sistémica, va a ser debido a una vasodilatación sistémica. Si va a aumentar la resistencia vascular renal, va a ser debido a una vasoconstricción renal, o también debido a una cirrosis con ascitis. Otra causa también va a ser la hipoperfusión renal con trastorno de las respuestas autorreguladoras renales debido a inhibidores de la ciclooxigenasa o IECAS. También un síndrome de hiperviscosidad dado por el mieloma múltiple, la macroglobulinemia y la policitemia. Esto vendría a ser un cuadro resumen de las etiologías prerrenales que habíamos estado viendo. En cuanto a las etiologías de la insuficiencia renal aguda de tipo intrínseca o renales, va a ser por obstrucción vasculorenal,
debido a una obstrucción en la arteria o vena renal y por enfermedades en los glomérulos como el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica, lo que es la coagulopatía intravascular diseminada, la eclampsia, la hipertensión, nefritis por radiación, lupus eritematoso sistémico o por la esclerodermia. También puede ser debido a una necrosis tubular de tipo aguda, que va a ser una causa isquémica, y también por toxinas, tanto exógenas como vendría a ser medicamentos, como endógenas, debido a una rhabdomiólisis, esto es debido a un ejercicio intenso, o una hemólisis, entre otros. También debido a una nefritis intersticial, aquí también se encuentran algunos medicamentos, infecciones, también por causas idiopáticas, el depósito y obstrucción intratubular, como vendría a ser las proteínas del mieloma, del ácido úrico, oxalato, aciclovir, metrexato, sulfas, y también el rechazo de un trasplante renal. Aquí también lo que vendría a ser una tabla resumen de todo lo que vendría a ser la etiología renal. Por último, en lo que vendría a ser la etiología posorrenal, va a ser debido a obstrucciones, sobre todo a nivel ureteral por cálculos, coágulo, cáncer o una comprensión de tipo externa, en el cuello de la vejiga por una vejiga neurogénica, también por una hiperplasia benigna de próstata, esto sobre todo en los varones mayores, por cálculos, cáncer, coágulos, y en el caso de la uretra por una estenosis de la misma, por una válvula congénita o debido a una fimosis. Aquí también un cuadro resumen o un cuadro donde vendría a estar escrito algunas causas importantes de la insuficiencia posrenal u obstructiva. En cuanto a la clínica de cada una de estas manifestaciones, va a ser sobre todo debido al lugar donde se produce. En el caso que sea una ira prerrenal, habíamos dicho que las principales causas era por una pérdida de líquidos y también por una disminución en el gasto cardíaco. Entonces estos van a ser los síntomas de la insuficiencia renal de la insuficiencia aguda prerrenal. Una disminución verdadera del volumen, debido una sed, hipotensión, taquicardia, una disminución de la presión venosa yugular, una disminución del peso, sequedad de piel y mucosas, una reducción relativa del volumen del tercer espacio, una hepatopatía crónica, una insuficiencia cardíaca avanzada, una sepsis. Va a haber signos de deshidratación porque va a haber pérdida de líquidos, de hipotensión que va a dar un gasto cardíaco bajo, el mismo gasto cardíaco bajo, un sangrado agudo que también va a ser una disminución de líquidos. En cuanto a la ira intrínseca, iba a ser daños en lo que es el mismo riñón. Entonces aquí vamos a tener lo que es una isquemia renal prolongada debido a un shock hipovolémico, un shock séptico que va a dar una hipotensión sistémica, también por una cirugía mayor que va a llevar todos estos factores a lo que es una oliguria o una anuria. Oliguria, acuérdense que es entre 400 a 100. Y anuria ya vendría a ser menos de 100. La necrosis tubular de tipo aguda va a ser debido a una insuficiencia renal aguda persistente, se va a representar debido a una insuficiencia renal de tipo aguda persistente, a pesar de que yo voy a restablecer la perfusión renal. Y una insuficiencia renal aguda de tipo nefrotóxica va a estar diagnosticada entre comillas al momento de que yo vea qué fármacos has estado tomando, también si ha estado en
en exposición a contrastes radiológicos, también debido a un aumento de la rhabdomiólisis, también por una hemólisis grave. Y en cuanto a los síntomas principales, va a ser una hipertensión, síntomas sistémicos, síntomas de hipercalemia y la clínica de la ira postrenal, y vamos a ver que era sobre todo debido a obstrucción. Entonces, la causa más importante y más frecuente en lo que es el varón de edad avanzada va a ser la obstrucción del cuello de la vejiga por una enfermedad prostática, sobre todo por una hiperplasia benigna de próstata. Va a haber también lo que es una diuresis fluctuante, que va a ser característica en este tipo de insuficiencia renal aguda. Va a haber también lo que es una hiperazoemia, que va a causar náuseas, vómito, malestar general, convulsiones, alteraciones de tipo sensorial, asterexis. También una hipervolemia, que va a causar un derrame de tipo pericárdico, un frote pericárdico, un taponamiento. Una hipercalemia, que va a causar arritmias, disfunciones plaquetarias. También se va a ver en el examen clínico lo que es un globo vesical, una hidronefroxis, un tumor pélvico. La insuficiencia renal aguda también va a afectar a lo que es a nivel sistémico, en lo que son algunas manifestaciones gastrointestinales. Va a ser el hilio, anorexia, náuseas, vómitos, esto sobre todo debido al aumento de la urea. Cardiovasculares, debido a que no se va a poder guardar el equilibrio de electrolitos, y por ejemplo va a haber un aumento de lo que es el potasio, y con ello lo que vendría a ser una arritmia. En cuanto a las neurológicas, también va a ser por el aumento de sustancias nitrogenadas y también de creatinina y de urea, y va a causar un aumento de infecciones, tanto del aparato respiratorio como del tracto urinario. En cuanto a las fases clínicas, vamos a ver de que se mantienen tres fases: la fase de inicio, la fase de mantenimiento y la fase de poliuria. En la fase de inicio van a ser de 1 a 3 días, y va a ser la fase prerrenal en isquemia. Va a haber una vasoconstricción activa y reversible. En la fase de mantenimiento va a haber ya un daño lesional, va a comenzar a caer lo que es la depuración de creatinina, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, va a haber una contracción del mesangio, una obstrucción a nivel tubular y una retrodifusión del filtrado hacia el intersticio. En el caso de la fase policiuria, va a haber una cifra de creatinina normal o todavía un aumento. El cuerpo aún va a tratar de botar lo que son las sustancias de desecho a través de la formación de más orina. Va a haber una diabetes insípida de tipo nefrogénica, y va a haber una expulsión tanto de sodio como de agua. En lo que es el daño renal agudo, va a haber una clasificación Rifle. Rifle, ¿por qué? Por las iniciales. R de riesgo, I de injury, pero en este caso de lesión en español. F de fracaso, L de lost, en este caso pérdida, y E de fracaso terminal renal, ¿sí? Estos criterios los vamos a conseguir con ayuda de la oliguria y los criterios de filtración glomerular, ¿sí? Según lo que es los niveles de creatinina y filtración glomerular, voy a tener lo que es la clasificación R, L y F, ¿sí? Vamos a ver según el nivel que tengan. En el caso de que ya llegue a lo que es los niveles de fracaso y persistan por más de 4 semanas, ya se va a hablar de una pérdida, mientras que si se mantiene por más de 3 meses, ya va a ser un fracaso renal de tipo terminal. En cuanto al diagnóstico, va a ser muy útil la historia, porque me va a dar lo que es la etiología de esta insuficiencia renal, en el caso de una persona que se encuentra deshidratada, en el caso de una persona que ha estado en un accidente y tiene hemorragias fuertes,
entre otras, ¿no? El examen físico, que habíamos dicho que también ayudaba a lo que es la etiología de esta insuficiencia renal, y sobre todo el laboratorio, ¿sí? El laboratorio es lo que me va a precisar con una mayor fiabilidad si es que va a ser una ira prerrenal, si va a ser una ira renal o una ira postrenal, ¿sí? El laboratorio es lo que me lo va a decir con una mayor precisión. ¿Por qué? Porque puede ser de que yo haya estado tomando fármacos nefrotóxicos que me hayan causado una necrosis tubular aguda, y eso es lo que me está condicionando la insuficiencia renal aguda, pero aún no manifiesta demasiados síntomas, por así decirlo, y en eso yo tuve un accidente de tránsito y comencé a tener una hemorragia. Esta hemorragia lo que ha hecho es acelerar el proceso de insuficiencia renal aguda que yo ya estaba teniendo por la necrosis tubular aguda. Entonces, en sí, la etiología va a ser una etiología renal, pero el factor que lo ha desencadenado o que lo ha empeorado en cuanto a pronóstico, que lo ha hecho que se acelere más, va a ser de causa renal, perdón, de causa prerrenal. Entonces, el examen, si bien la historia me va a hablar de lo más notorio, que en este caso sería que ha tenido un accidente y va a tener una hemorragia, el laboratorio me va a dar la certeza que en realidad había sido una causa renal y que la causa prerrenal lo único que ha hecho es agravar esta causa renal. Tenemos que ver lo que es la función renal. Esta función renal va a estar dada por la filtración glomerular mediante esta forma: 140 menos la edad del paciente por su peso ideal, todo esto entre lo que es el aclaramiento de creatinina por 72, y en el caso de las mujeres todo esto por 0.85, en el caso de los hombres por 1 o por nada, ¿no? En el caso de la valoración de los azoados vamos a tener que ver el nitrógeno úrico sérico. En este caso, los niveles de nitrógeno úrico sérico sobre creatinina, los niveles del mismo van a dar lo que es una causa prerrenal, una causa intrínseca o una causa postrenal, ¿sí? Según los niveles de este boom sobre creatinina me van a dar qué tipo de insuficiencia renal aguda es. En cuanto a la bioquímica sanguínea, vamos a ver de que hay una aparición de uremia rápida. Lo que es la creatinina plasmática va a aumentar en lo que es 0.5. Va a haber una hiperpotasemia, sobre todo en lo que es la ira oligúrica o en estados hipercatabólicos. Va a haber una hipopotasemia solo en el caso de la ira poliúrica. Va a haber una hiponatremia que va a ser muy frecuente. Otros desórdenes de algunos electrolitos, como va a ser la disminución de calcio, el aumento de fósforo, el aumento de magnesio y también un aumento del ácido úrico. En cuanto a la gasometría arterial, vamos a ver de que debido al fracaso renal va a haber una acidosis metabólica, debido a que no puede haber una correcta regulación de los ácidos no volátiles. Es por eso que en la gasometría arterial vamos a ver una acidosis metabólica y posiblemente lo que vendría a ser una alcalosis respiratoria de tipo compensatorio. En cuanto al examen general de orina, vamos a tener que ver lo que es los cambios en la densidad. Si es mayor a 1.020 va a ser una insuficiencia de tipo prerrenal. El sedimento también va a ayudar. En el caso de que sean cilindros hialinos va a ser de causa prerrenal, mientras que si es de cilindros granulomatosos va a ser de causa renal. La proteinuria se suele ver en la necrosis tubular aguda. En cuanto también va a ayudar a lo que es los estudios de la urea, de algunos
iones de la creatinina, osmolaridad, etcétera. Y aquí van a haber parámetros que van a ser muy importantes para yo distinguir si es de una causa prerrenal o una causa renal, como vendría a ser la necrosis tubular de tipo aguda. Entre los más importantes van a estar estos dos, también se podría considerar este 3, que va a ser el FeNA, que es la fracción excretoria de sodio, y el índice de fallo renal. En el caso de una insuficiencia prerrenal va a ser ambos menor a 1, mientras que en una necrosis tubular aguda o de causa renal va a ser mayor a 1. Aquí están los otros parámetros que también va a ser importante que nosotros recordemos, sobre todo también estos dos, ¿sí? Los que más tenemos que recordar van a ser estos dos primeros, después este tercero que va a ser también muy importante, luego estos dos y después los demás. Acá va a estar las fórmulas, cómo vamos a sacar lo que es el FeNA y el índice de fallo renal. En el caso del FeNA va a ser el sodio urinario por la creatinina plasmática por 100, todo esto entre el sodio plasmático por la creatinina de la urea. En el caso de que los valores sean menor a 1 va a ser prerrenal, mayor a 1 va a ser de causa intrínseca. En el caso del fallo renal va a ser el sodio urinario sobre la creatinina en la orina sobre la creatinina plasmática. Valores menor a 1 va a ser de causa prerrenal, mayor a 1 de causa intrínseca. Otros exámenes va a ser el EKG va a ser importante porque va a manifestar lo que es la hiperpotasemia. Esta hiperpotasemia lo que va a causar es la prolongación del PR, el ensanchamiento del QRS y alteraciones en la onda T, lo va a hacer de forma más picuda, y también va a haber manifestaciones de una hipocalcemia. En cuanto al estudio radiológico, es sobre todo para saber de causas obstructivas, como vendría a ser una litiasis, o también para ver si es una insuficiencia renal de tipo agudo o de tipo crónico. La ecografía abdominal también me va a ayudar a distinguir entre lo que es una insuficiencia renal de tipo agudo o de tipo crónico. Para finalizar la clase vamos a ver lo que es una insuficiencia renal de tipo crónica. En cuanto a la insuficiencia renal de tipo crónica, ya se va a dar durante un periodo prolongado. Las causas más comunes va a ser una hipertensión o también una diabetes. Aquí el riñón va a perder toda su función, tanto de distribución del agua corporal, electrolíticos, equilibrio ácido-base, también del metabolismo de algunas sustancias en cuanto a la regulación de la presión arterial y la producción de eritropoyetina. En cuanto a la etiología, vamos a ver distintos tipos. Entre las más importantes se va a encontrar la amiloidosis, también lo que es de causa diabética y también por lo que vendría a ser una hipertensión mantenida, ¿sí? Pero vamos a ver que hay diversos tipos de causa. En cuanto a la fisiopatología, va a haber un daño progresivo, un daño crónico en los nefrones, va a haber una respuesta cicatrizal y que va a causar el deterioro de estos riñones. Puede haber lo que es una disminución en el número de nefrones o un aumento en lo que es la filtración glomerular del nefrón aislado. Esto como una compensación de lo que vendría a ser la disminución de los nefrones. Como va a haber menos nefronas, las nefronas que quedan van a tener que aumentar su filtración glomerular en un intento de mantener las funciones renales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser sobre todo de tipo sistémicas. Va a haber lo que es en la piel, vamos a tener lo que es un prurito debido al aumento de lo que es las sustancias nitrogenadas. En la boca se va a sentir un aliento mecánico, va a haber una taquipnia, va a haber una respiración de tipo Kussmaul debido a la acidosis metabólica. Cardiovascular también debido al aumento de potasio también. Gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos debido al aumento de sustancias nitrogenadas y también de la urea. Va a haber
un tipo de anemia que va a ser normocítica, normocrómica, y esto va a ser propio de la insuficiencia renal de tipo crónica. Va a haber una impotencia en cuanto al sistema genitourinario, va a haber entumecimiento de las piernas, vamos a sentir que las piernas también se nos queman, y de neurológico, sobre todo a nivel sensorial. En cuanto a las complicaciones que van a tener y que va a ser por lo cual vamos a llegar al hospital, va a ser una hipertensión arterial debido a lo que es la activación del sistema renina-angiotensina, la anemia, que vamos a ver que es de tipo normocítica, normocrómica, es importante que recuerden esto. Va a haber una alteración en lo que es el metabolismo del fósforo calcio, debido a que el riñón no va a funcionar de forma adecuada. Va a haber una disminución en la activación de la vitamina D3. Esa disminución de la activación de la vitamina D3 va a hacer de que haya una disminución en lo que es la absorción de calcio y por ende una disminución de calcio en nuestro cuerpo, y también va a haber una disminución de la excreción de fosfatos que va a causar un aumento de los fosfatos. Este aumento de los fosfatos y esta disminución del calcio van a causar lo que es un hiperparatiroidismo secundario. Este hiperparatiroidismo secundario va a buscar aumentar el nivel de calcio y disminuir lo que es el volumen de fosfatos, como aumentando la excreción de fosfatos. El calcio, ¿de dónde lo va a conseguir? De lo que vendría a ser la reabsorción ósea. Esta reabsorción ósea quiere decir de que el calcio lo va a sacar del hueso, y también va a haber una disminución de la mineralización ósea. Disminución de la densidad ósea va a causar una osteodistrofia de tipo renal, y en las radiografías vamos a ver al hueso mucho más radiolúcido. En cuanto a la respiración, vamos a tener una respiración de tipo acidótica o de Kussmaul en un intento de, por así decirlo, compensar esa acidosis metabólica. Saben que la acidosis metabólica se va a compensar por lo que es una alcalosis de tipo respiratorio. Esta alcalosis de tipo respiratoria va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria, causando la respiración de Kussmaul, ¿sí? Que va a ser este tipo de respiración, va a ser un aumento de la frecuencia respiratoria. También va a haber lo que es una desnutrición, va a haber una disminución del peso corporal, de la masa muscular y de los niveles sanguíneos de albúmina, troponina y colesterol, debido al aumento de sustancias nitrogenadas y de urea. Va a haber alteraciones hidroelectrolíticas debido a una disfunción en el balance de electrolitos. Va a haber lo que es un deterioro de la filtración glomerular y de la osmolaridad urinaria, que va a hacer de que la osmolaridad urinaria y la plasmática se parezcan, causando una isosteniluria. Esta incapacidad para concentrar la orina va a generar una policiuria, y también va a generar lo que es una hiponatremia de tipo hipervolémica. Va a haber también una disfunción a nivel plaquetario que va a causar un tipo de microhemorragias, y esto se va a ver manifestado por una prolongación del tiempo de sangría. En cuanto a las alteraciones neurológicas, va a haber trastornos a nivel de la conciencia, va a llegar hasta lo que es el coma urémico en los últimos casos, y también convulsiones. Y también va a haber una polineuropatía mixta con predominio en las alteraciones sensitivas. Va a haber parestesias, va a haber piernas inquietas, piernas que van a sentir que se están quemando, o un adormecimiento de las mismas. El diagnóstico va a estar dado debido a la elevación de la urea, de la creatinina, por una anemia de tipo normosómica, normocrómica, por hipocalcemia e hiperfosfatemia. En el examen de urea se va a ver isosteniuria, proteinuria, sedimento con cilindros anchos y serios, y en la ecografía renal se va a ver unos riñones pequeños. Estos riñones pequeños van a ser característicos de esta insuficiencia renal de tipo crónica, con excepción de algunas
causas de insuficiencia renal crónica que van a mantener o incluso van a aumentar el tamaño del riñón. Entre las más importantes va a estar la enfermedad renal poliquística, la nefropatía diabética y la amiloidosis. Así como habíamos visto que el índice Ripley va a ser para una insuficiencia renal de tipo aguda, en el caso de la insuficiencia renal de tipo crónica también va a haber otro tipo de clasificación. Esta clasificación va a estar dada por la tasa de filtración glomerular, por los valores de la misma. Vamos a tener lo que es G1 hasta G5, siendo G3 separado en A y B. Y según los niveles de albuminuria va a haber clasificación de A1 hasta A3, ¿sí? Entonces, para clasificar lo que es la insuficiencia renal de tipo crónica voy a necesitar lo que es la tasa de filtración glomerular y los índices de albuminuria para hacer las clasificaciones respectivas. ¿Cuáles van a ser algunas diferencias entre insuficiencia renal de tipo aguda y de tipo crónico? Lo que va a ayudar mucho es una buena historia clínica. En el caso de hipertensión, diabetes, hay una mayor posibilidad de que sea de tipo crónico, mientras que si es debido a una hipovolemia, por una disminución del gasto cardíaco, por una enfermedad propiamente renal o una obstrucción, van a apoyar a lo que es una causa aguda. También el tamaño renal, habíamos dicho que en la insuficiencia renal de tipo aguda va a estar aumentado de tamaño, en la insuficiencia renal de tipo crónica va a estar disminuido de tamaño, con excepción de, habíamos dicho, de la enfermedad renal poliquística, de la diabetes y también de la amiloidosis. En pacientes con clínica de prostatismo va a apoyar sobre todo lo que es una insuficiencia renal de tipo aguda, también lo que es la aparición de una anemia normocítica normocrómica va a ayudar a lo que es una insuficiencia renal de tipo crónica, y lo que les había dicho en un comienzo, en lo que es la tolerancia a la uremia, debido a que en la insuficiencia renal de tipo aguda se va de forma muy abrupta, el cuerpo no tiene la capacidad para tolerar estos cambios repentinos, no se va a poder acostumbrar y no va a haber tolerancia al mismo, mientras que una persona con una insuficiencia renal de tipo crónica sí ha tenido tiempo para que su cuerpo se acostumbre o trate de mantener un equilibrio debido a este aumento de uremia. En cuanto al aspecto, en una insuficiencia renal de tipo aguda no va a haber un aspecto que va a ser característico del mismo, sino según las causas de la insuficiencia renal de tipo aguda. Por ejemplo, una persona que está pálida, puedo sospechar de lo que vendría a ser una hemorragia que va a estar dando su palidez. Según el examen clínico también voy a ver si es que hay, por ejemplo, un globo vesical, puede ser una obstrucción, etcétera. Pero en el caso de una insuficiencia renal de tipo crónica va a haber una palidez terrosa de tipo característico. La anemia se va a presentar en una insuficiencia renal de tipo crónica, y acuérdense que va a ser normocítica normocrómica. Y en el tamaño de la silueta renal, en una insuficiencia renal de tipo aguda va a estar normal o aumentado, mientras que la insuficiencia renal de tipo crónica va a estar generalmente disminuido, con excepción de las enfermedades que ya habíamos visto, amiloidosis, diabetes, también lo que es la TBC, poliquistosis, entre otros. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.